Bienvenidos al curso de diseño de fundaciones combinadas mediante el método de las ecuaciones de la estática. Entonces se nos presenta una losa con dimensiones S y L con dos pedestales o pilares. La losa tiene las dimensiones A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, M, que es para distribuir en la losa, ubicar en la losa los pedestales, debido a que todas las fundaciones no son completamente simétricas. Igualmente, en las alturas se le va a dar alturas individuales a cada pedestal. En el caso de que sea necesario, normalmente ambos tienen la misma altura. Entonces H1 y H2 va a ser para el pedestal 1 y H4 y H5 para el pedestal 2. H1 y H4 es la altura del pedestal que está sobre la superficie, y lo que están bajo la superficie, bajo tierra, H2 y H5. H3 y H6 serían el espesor de la losa. Tenemos parte de nuestros datos de entrada: la resistencia admisible del suelo, el peso del suelo, el ángulo de fricción del suelo, la resistencia del concreto, la resistencia del acero, el peso del concreto y el recubrimiento que vamos a utilizar en esta fundación. Lo primero que tenemos que conseguir es el centro de gravedad o el centro de masas del conjunto, incluido el relleno. Entonces tenemos que reservar tanto el peso de la losa junto con los pedestales, el peso del relleno del suelo y obviamente los centros de gravedad y centros de masa. Hacemos los diferentes procedimientos para el cálculo de los centros de gravedad o de masas, que al final muchas veces eh, tienen las mismas ubicaciones en los dos ejes. Y pasamos a la entrada de los datos de las fuerzas verticales, horizontales, tanto en X y los momentos en X y Y, teniendo siempre en cuenta las direcciones de las fuerzas para cada uno de los momentos. Las fuerzas en Y van a dar como consecuencia momentos en X, y los esfuerzos en X van a dar como consecuencia momentos en Y. Después de introducir las fuerzas y momentos, vamos a hallar las excentricidades tanto en X como en Y. Para X tenemos los momentos en X, no solo los momentos en X, sino los momentos causados por las fuerzas en Y. Esos momentos los vamos a sumar y todo lo vamos a dividir entre la fuerza vertical. Igualmente para la excentricidad en Y, que va a ser igual a los momentos en Y entre la fuerza vertical. Se verifica que la excentricidad en X debe ser menor al lado L, la distancia L entre 6, y la excentricidad en Y tiene que ser menor a la dimensión S entre 6. Se verifica que todas las excentricidades sean menores a los lados entre 6,
de cada una de las combinaciones de carga. Por eso es que aquí tenemos 10 casos, que son son 10 casos de carga para para una misma fundación. Los casos de carga de servicio para el pedestal 1 y los casos de carga de servicio para el pedestal 2. Después tenemos que buscar los esfuerzos en el suelo para esta fundación. Vamos a necesitar los pesos verticales, la dimensión L, dimensión S, las excentricidades en X y en Y, para hallar nuestras resistencias en el suelo 1, 2, 3 y 4. Como ya lo vimos en el curso de Zapata o fundaciones aisladas, vamos a utilizar la ecuación de las estáticas y vamos a utilizar la formulación de P entre el área, que es L por S, esto multiplicado por 1 más o menos 6 por la excentricidad en X entre L, más o menos 6 por la excentricidad en Y entre S. Y por supuesto vamos a utilizar las siguientes combinaciones de signos para estas fórmulas: menos, más, más, menos, menos y más, menos. Con eso nos van a dar las resistencias en los 4 puntos de la losa. Ya tenemos las resistencias en los 4 puntos de la losa, entonces ahora vamos a buscar la resistencia al volcamiento, que serían los momentos resistentes en X entre los momentos de volcamiento en X, que tiene que ser mayor a 1.8. Y los momentos de resistente en Y entre el momento de volcamiento en Y, que también tiene que ser igual a 1,8. Entonces tenemos para el volcamiento, buscamos los momentos de volcamiento, la sumatoria de ellos que vienen desde el pedestal 1, pedestal 2, incluyendo los momentos y las fuerzas horizontales que hacen un momento. Necesitamos también el centro de gravedad en Y, momento de volcamiento en Y, centro de gravedad en X, la sumatoria de las fuerzas verticales, que son las fuerzas que en cada pedestal, más las fuerzas de la losa pedestales, o sea, el concreto, el peso propio de cada uno, igualmente del suelo de relleno. Los factores en X es, por supuesto, el momento resistente en X entre el momento de volcamiento en X. Esos son los factores que tienen que verificar que sean mayores a 1.8. Y en este caso verifica cada uno. Igualmente, el factor en Y debe verificar siendo mayor a 1.8. Siguiendo con la resistencia al desplazamiento, vamos a tener acá un μ, que sería la tangente de 2/3 del ángulo de fricción del suelo, nos da 0.36. Y con esto vamos a hallar el factor de resistencia al desplazamiento, que sería el μ multiplicado por las fuerzas verticales entre las fuerzas horizontales en cada sentido. Con eso vamos a necesitar la sumatoria de las fuerzas horizontales en X, la sumatoria de las fuerzas horizontales en Y y la sumatoria de los pesos de las fuerzas y pesos verticales. Con eso vamos a hallar entonces los factores, como dijimos anteriormente, con μ multiplicado por las fuerzas verticales resistentes entre las fuerzas horizontales, en este caso en X,
tiene que ser también mayores a 1.8 y en Y también mayores a 1.8. En nuestro caso verifican todos, pasan la prueba. Ya sabiendo la resistencia, los esfuerzos en los suelos, vamos con lo mismo que se vio en las fundaciones aisladas. Vamos a tomar el mayor de los esfuerzos y se lo vamos a colocar a las losas y en los alrededores de los pedestales. Vamos a sacar los momentos como si las losas fuesen un cantilever. Entonces, teniendo un esfuerzo de 0.44 kilogramos por centímetro cuadrado en el ancho de losa de 3.25 metros, buscamos para una longitud de 1.8 metros un QSU de 142 kilogramos por centímetro, el cual lo vamos a mayorar en el momento con 1.6, que multiplica el QSU y la longitud 1.8 al cuadrado entre 2, que nos da 3012 kilogramos metros. Para el mismo esfuerzo en el suelo, en el piso de 0.44, en un ancho de 1.8 metros y una longitud de 3.25, tomamos 0.44 multiplicado por el ancho 1.8, nos da nos da 79 kilogramos por centímetro, y lo mayoramos multiplicándolo por la longitud al cuadrado entre 2, 601 kilogramos metro. Ahora, para la losa que está entre los dos pedestales, lo vamos a hacer así, tomando el mayor momento entre ellos con el esfuerzo en la losa, con el 0.44 kilogramos por centímetro cuadrado de esfuerzo en el suelo y un ancho de 1.8 y una longitud de 1.35, hallamos 0.44 por 1.8, 79 kilogramos por centímetro, y mayoramos con 1.6, multiplicamos por la longitud 1.35 al cuadrado entre 8 para que nos dé 3041 kilogramos metros. Ya teniendo los momentos mayorados, vamos a calcular el acero para las losas como si fuese una viga plana. Entonces, tomamos los mayores momentos. El momento en Y, el único momento serían 3012 kilogramos por metro, con una resistencia del acero 4200 y la resistencia del concreto 250, en un ancho de 325 centímetros. Y por supuesto, el ancho, la altura de la losa, que lo tenemos en 30 centímetros. Y esto se va a calcular de la misma forma como se hizo en el cálculo de vigas de concreto armado en su parte 2, donde conseguirán bien especificados la explicación para esta forma de calcular el acero en vigas. Entonces, como se explicó y lo deben ver en ese curso, el omega es menor al mínimo, que por lo cual va la viga en este caso va a armarse con el acero mínimo, que sería 27 centímetros cuadrados. Igualmente, para la dirección X vamos a tomar el mayor momento, que sería 3040, prácticamente el mismo momento del anterior, en un ancho de 180 centímetros,
e igualmente el omega es menor al mínimo, por lo cual el acero que se va a colocar va a ser el mínimo, que sería de 15 centímetros cuadrados para este ancho de la losa. En el caso que vayan a necesitar la parte de punzonamiento y aplastamiento del concreto, también lo van a ver en la parte del curso de este tema de punzonamiento y aplastamiento en fundaciones, invitándolos a ver estos dos cursos que son diseño de vigas en su parte, concreto armado en su parte 2 y punzonamiento y aplastamiento del concreto en fundaciones. Me despido de ustedes esperando que les den like, se suscriban y compartan este video. Y nos vemos en el próximo curso. Gracias.